En este video, Isabela Mijares, Antonio Zapata y Alejandra Mesa les vamos a hablar sobre la cuestión kurda en Turquía. Para comprender la cuestión kurda, es necesario primero definir quiénes son los kurdos. Los kurdos son un pueblo que habita principalmente en la región montañosa del norte de Mesopotamia, en un territorio dividido entre Irán, Irak, Siria y Turquía, formando una comunidad caracterizada por un idioma y una cultura única a sí misma, la cual los unifica a través de sus separaciones estatales, religiosas e ideológicas. En la actualidad hay alrededor de 23 millones de kurdos viviendo en esta región, de los cuales más de la mitad yacen dentro de las fronteras de Turquía. La historia de los kurdos data desde hace cientos de años, pero sus interacciones con los turcos comienzan hasta el siglo XVI, cuando el Imperio Otomano pasa a controlar una parte del territorio kurdo. Este pueblo coexistió por mucho tiempo dentro del imperio, hasta que comienzan a surgir movimientos nacionalistas en las primeras décadas del siglo XIX buscando independencia. La entrada del Imperio Otomano a la Primera Guerra Mundial presentó otro punto de contención con los turcos, pues estos aprovecharon la guerra para reprimir las minorías dentro de su territorio, como lo eran los armenios y los kurdos, tildándolos de colaboradores y enemigos. Finalmente, los otomanos salieron perdiendo tras el conflicto. Sin embargo, los tratados de Sevres y Lausanne, con el imperio y luego el nuevo Estado turco, no tomaron en cuenta los intereses de autodeterminación de los kurdos y estos permanecieron sin independencia. El nuevo Estado turco, liderado por Mustafa Kemal Atatürk, inició una gran cantidad de reformas que buscaban solidificar y modernizar la nación, lo cual implicaba hacer esfuerzos para la integración o turquificación de las minorías dentro de sus fronteras. Se mantuvo el pueblo kurdo marginalizado y reprimido durante el resto del siglo XX hasta finales de los años 70, donde se solidificaron movimientos que buscaban defender los intereses de los kurdos, como fue el caso del Partido de Trabajadores del Kurdistán. En este contexto surge en 1978 el PKK, Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Liderado por este hombre, Abdullah Öcalan, en sus principios era un partido político independentista, fundamentado en los principios del marxismo-leninismo. El propósito era enfrentarse al Estado turco a través de la guerra de guerrillas para la construcción de un Kurdistán unificado, socialista e independiente. Durante las primeras décadas de constantes enfrentamientos y atentados, el PKK logra afianzar cierto poder en la región oriental de Turquía y engrosar sus filas. Para los años 90, la caída de la Unión Soviética fue un duro golpe para los kurdos que tenían en este país a un aliado. Adicionalmente, la táctica de guerra de guerrillas se volvió insostenible por la extrema violencia empleada, por lo cual la estrategia cambia y se empiezan a enfocar en ataques urbanos. En palabras del líder Öcalan, esto es lo que buscaba el PKK. The basic requirements for the PKK to put down its arms. Sadece bir diyaloğa gelmeleri gerekiyor. Bir diyaloğa gelselerdi silahlı mücadele bizim için biterdi. What would be the point of the dialogue? What would you wish to achieve from a Kurdish point of view? Biz istiyorduk Türkiye bütünlüğü içinde kesinlikle demokratik bir yolla, yani seçimler yoluyla Kürt sorununu çözelim. Buna da yanaşmıyor. Como pueden ver, la ideología se replanteó, dejando de lado la creación de un Estado kurdo y ahora persiguen la paz y autonomía bajo un modelo de democracia radical, es decir, la extensión a lo largo de Turquía de la libertad y la igualdad. Una parte fundamental de las relaciones entre Turquía y los kurdos es la llegada de Erdogan al poder en el 2002. Esto hace que para el 2013 se realice el siguiente anuncio. Cientos de miles acuden a Diyarbakir para escuchar el comunicado de Abdullah Öcalan. Se trata de un día festivo. Los kurdos celebran hoy su fiesta de Año Nuevo. El líder del PKK, el clandestino Partido de los Trabajadores del Kurdistán, lleva 14 años en la cárcel cumpliendo una cadena perpetua. Un diputado kurdo lee su mensaje que declara un alto el fuego unilateral e insta a los combatientes kurdos a abandonar Turquía. Öcalan aspira a una solución política del conflicto. Desde la cárcel, el jefe del PKK estuvo negociando con representantes del servicio secreto turco desde finales del año pasado. El jefe de gobierno turco, Recep Tayyip Erdogan, ha aplaudido este llamado.
Lastimosamente, las negociaciones que el video menciona no llegaron a buen término, puesto que al interior del partido político de Erdogan no se veía de forma favorable estos acercamientos. Asimismo, la guerra en Siria y las elecciones de ese año que posicionaron a un partido político pro-kurdo en el Parlamento, acabando con la mayoría absoluta de Erdogan, generaron un ambiente de tensión que acabaría con las negociaciones. Y desde entonces los enfrentamientos han vuelto a estar activos en Turquía, llevando a que el PKK sea considerado hoy en día como una organización terrorista, tanto por el Estado turco como por Estados Unidos y la Unión Europea. En la actualidad podemos decir que este conflicto ha dejado más de 40.000 muertos, cientos de miles de desplazados y políticas antiterroristas que han favorecido la sistemática persecución a la oposición política en Turquía. Además, 1/3 de los periodistas encarcelados en todo el mundo está en Turquía, y a 154 diputados pro-kurdos se les ha abierto injustamente en lo ocurrido de este año investigaciones infundamentadas por terrorismo. 59 alcaldes elegidos democráticamente han sido destituidos por el gobierno de Erdogan, y hoy Turquía cuenta con la tasa de encarcelamiento más alta de toda Europa. También en lo corrido del año, 30 miembros de 2 partidos políticos pro-kurdos han sido imputados con cargos de terrorismo. En Turquía, el solo uso de la palabra Kurdistán en un discurso político puede ser suficiente para terminar en la cárcel en condiciones de tortura y violación de derechos humanos. Podemos comparar la situación de los kurdos a la situación de los palestinos, donde ellos también buscan una independencia de su población y buscan poder vivir autónomos y sin interacción violenta con el Estado de Israel. Entonces veamos una pequeña entrevista que se le hizo a un palestino sobre la independencia kurda en Turquía. هو عم بسألك عن الأكراد، هل أنت بتآمن إنه الأكراد لازم يكون عندهم استقلالهم؟ لا. مستقلين. No, I don't. لا. Why not? They're in the same position as the Palestinians. ليش؟ ما هم تقريبا وضعهم زي وضع الفلسطينية. الأكراد موجودين يا أختي في 3 دول، في العراق وسوريا وتركيا. My dear sister, the Kurds are in 3 countries: Syria, Iraq, and in Turkey. If they were to have a country, how would they have a country? They would get independent places. ممكن يحصلوا على in those مكان countries. مستقل في كل هاي الدول أو أمكنة مستقلة في كل هاي الدول ممكن. يعني هو عم بيسألك ليش؟ أنا طبعا ضد يكون دولة للأكراد. الأكراد شعب بحب الحروب وبحب العدائية. Because the Kurds are people that like violence and they like wars. A continuación veamos qué tiene que decir el líder del movimiento PKK sobre todos los desplazamientos y las muertes y el conflicto en general entre el gobierno turco y el movimiento de los trabajadores kurdos. Biz sivillere yönelik yapılan eylemler kınıyoruz. Yani sivillerin öldürülmesini yanlış görüyoruz. O askeri yönelik eylem yapabilir yani. Biz kınamayız. Savaştır, o da savaş. But would you urge them to stop killing civilians? Şehirler yıkılacak, sivil insanlar öldürülecek, bütün değerleri ayak altına alınacak, binlerce insan göç edilecek. Bu koşullarda tak eylem yaparsak toplumda sempati yok. What should we expect? Are you going to escalate your attacks? Biz her zaman bu sorunun müzakereyle çözüleceğini söyledik, şimdi de söylüyoruz. Ama müzakere gelmez de Kürtlerin iradesini kırıp teslim alacaklarını düşünüyorlarsa bu mümkün değil. Por último, tenemos unas propuestas para resolver el conflicto que hemos considerado pertinentes. Primero sería negociar con el PKK. La idea sería, a través de negociaciones, poder sacar a la lista de organizaciones terroristas a este movimiento para así crear una región autónoma para los kurdos, como sería, por ejemplo, Rojava en Siria o en otras regiones autónomas que podemos mostrar como Cataluña en España o Crimea en Ucrania, que claramente pueden tener consecuencias donde pueden ser
el origen de un conflicto a futuro. Sin embargo, si se maneja de buena manera con reglas y unos límites para que puedan todavía tener su autoridad y su independencia, ser libres, pero todavía coexistir con los países en donde están de manera pacífica, entonces pues sería una opción viable. O si no, sería, por ejemplo, un cambio de modalidad, con una elección de un nuevo gobierno que sea más democrático y que implemente acciones sociales hacia la igualdad de minorías en vez de intentar reprimirlas para un control absoluto.